Excelentísima Presidenta del Parlamento Vasco, excelentísimas autoridades, querida Ana, querida Consuelo, querida María, queridos amigos de Gregorio Ordóñez, señoras y señores. En primer lugar, Ana y sin duda Consuelo, gracias por este acto. Y gracias por la invitación que me habéis hecho, porque no os podéis imaginar el honor que para mí significa hoy poder expresar el significado de la trayectoria política de Gregorio Ordóñez. 16 años constituye un periodo suficientemente largo para que podamos y debamos profundizar algo más en el significado político, social, de una trayectoria personal como la de Gregorio Ordóñez. Si fue verdad, como a continuación señalaré, que la personalidad de Gregorio Ordóñez fue una realidad y un referente, no solo para nuestro espacio político, sino para el conjunto de la sociedad vasca, antes de su muerte, con muchas razones lo puede ser hoy y lo debe ser en el futuro. La vida política y pública de Gregorio Ordóñez se desarrolló en un periodo muy breve, en poco más de una década, desde aquellas ya lejanas elecciones municipales de 1983, elecciones en las que obtuvo su acta de concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, y 10 años después, con aquel brutal asesinato del mes de enero del año 95. Aterricemos primero, antes de hablar de Gregorio Ordóñez, en aquella década. Una década caracterizada en el País Vasco, pues lo que tantas veces hemos dicho, un empate infinito entre la democracia, el Estado de Derecho y una organización terrorista. Una década en la que el dominio y el control del movimiento nacionalista en la sociedad era percibido también como una presencia infinita, sin límite, en la que el nacionalismo vasco como forma de gobierno era parte de un paisaje natural, como pueden serlo nuestros ríos y nuestras montañas. Y también una década en la que el centro derecha vasco pareciera también que viviese una transición también infinita, sin límite, sin horizonte, lo que le dotaba de un marcado carácter testimonial en la mayor parte de aquella década. Esa fue la década. Hablemos de Gregorio. Y aunque, como a continuación explicaré, Gregorio Ordóñez no solo ha sido y es un referente para nuestro espacio político, para nuestro grupo político, permítanme que arranque mi intervención en este ámbito. Quizás no sea en orden lógico, pero prefiero ir de menos a más, para explicar el significado, el alcance de esa trayectoria política, social y personal de Gregorio Ordóñez. Gregorio fue absolutamente decisivo para que el centro derecha vasco pasara de ser considerada una opción testimonial a constituirse en opción de gobierno, no solo el Ayuntamiento de San Sebastián, sino también el conjunto de España, como se confirmaría un año después de su muerte, en 1996. Y hoy me atrevo a afirmar algo indemostrable, porque pertenece a la política ficción. Pero he de decir, y tengo la convicción personal, que sin la trayectoria, sin la tragedia de Gregorio Ordóñez, difícilmente hubiese ganado nuestro partido, como lo hizo aquellas elecciones de marzo de 1996. Pero la personalidad de Gregorio, como acabo de decir, trasciende una sigla. Y lo importante es que con la perspectiva que ya nos dan 16 años, nos preguntemos qué ofrecía, qué tenía Gregorio Ordóñez
de especial. Y con la perspectiva de 16 años, lo primero que a mí se pone de manifiesto es su personalidad singular. Lo fue todo menos un político convencional. Hoy es más singular que cuando vivía. Hoy me parece más diferente que cuando vivía. Por una razón muy sencilla. Porque nadie se le ha parecido a él en estos años en los que no ha existido Gregorio Ordóñez. Por eso, cada día que transcurre, mi primera impresión es que su singularidad era y es mayor que nunca. Pero la singularidad no es la única explicación de su proyección política, ni siquiera es lo más relevante. Por ejemplo, Gregorio, por su trabajo, por su dedicación, por su proximidad, por su amor y devoción por San Sebastián, y por más razones, supo concitar un apoyo especial en el espacio político que representaba. Y ese respaldo, primero, lentamente, y luego rápidamente, fue creciendo. No fueron ni sus tácticas políticas, ni sus habilidades la causa de ese creciente respaldo. El primer elemento fue su trabajo incesante, constante, permanente, su bien hacer, su absoluta dedicación municipal, su blanco y azul, lo que le fue granjeando un apoyo singular. Yo soy testigo como donostiarra y como compañero de partido de qué forma, de qué manera, con qué entusiasmo comerciantes, funcionarios, profesionales, trabajadores, todos aquellos que tenían una relación, por pequeña que fuese, con el Ayuntamiento de San Sebastián, elogiaban de modo creciente la tarea de Gregorio Ordóñez. Empezaba, gracias a su trabajo, a saltar barreras, y ya personas que no representaban o no respondían a un tradicional esquema de una derecha o de un centro derecha político tradicional eran arrastrados por la personalidad, por el torbellino que era Gregorio Ordóñez. Pero tampoco esta dimensión lo explica todo. A medida que su trabajo municipal solidificaba y al mismo tiempo engrandecía su figura, Gregorio supo hacer algo muy importante. Supo alejarse hasta el desprecio del miedo reverencial que producía en aquella década el nacionalismo vasco. Fue un hombre sin miedos, sin complejos, sin temores, pero no solo respecto de una macabra organización terrorista, sino de una moda dominante que en aquellos años significaba sin duda el nacionalismo vasco. Y en este punto se equivocaban y se equivocan quienes le situaban como un antinacionalista. Lo que no tuvo miedo es ni a ETA ni al nacionalismo vasco, que es distinto, y fue capaz de asumir plenamente ese riesgo, como luego lo haría también María San Gil. El resultado, esto es lo que sucedió, es que especialmente algunos de sus adversarios políticos, especialmente en aquellos años, se sorprendieron del apoyo social creciente que suscitaba